Vamos con noticias internacionales, estamos ya junto a Tomás Aliaga. Tomás, esta imagen de una superola, una tragedia que ocurre en Argentina. Exactamente, buenos días, ¿cómo están? Se trata de una ola gigantesca, según están reportando algunos medios argentinos, habría alcanzado entre 5 a 6 metros de altura. Esto es algo que se está estudiando, investigando todavía, por supuesto, pero eso es lo que se reporta y nos deja este lamentable saldo de por lo menos una persona fallecida y 35 lesionados. Por eso mismo es que se habla de una tragedia. Este es un fenómeno que también se describe como un mini tsunami o como un meteo tsunami y que vemos ahí en pantalla cómo arrasó con todo a su paso. Una vez que se reporta, esto ocurre específicamente en Mar del Plata, en una localidad que se conoce como Santa Clara. Es ahí donde lamentablemente tiene lugar toda esta situación y vemos también cuando la playa estaba repleta. Eso es lo más dramático de todo. Vemos que había niños, había adultos mayores, es decir, estaba todo el mundo ahí disfrutando un día de playa cuando se reporta esta ola gigantesca que lamentablemente cobró la vida de una persona. ¿Y qué dicen los expertos? ¿Era posible haber advertido que se podía producir un fenómeno como este? Mira, hablando de expertos, recién lo estaba conversando con Eduardo Sáez en detalle y él mismo me confirma que es algo totalmente impredecible. No hay cómo finalmente predecir, claro, una situación de estas características, de estas magnitudes. Y respecto a la causa, también es algo que se está estudiando. Hay varios factores que también lo conversamos ahí con Eduardo Sáez. Puede que haya sido un cambio en la presión atmosférica, cambios en los vientos, también que se haya reportado algún tipo de actividad sísmica. Eso es algo que ahora las autoridades argentinas están analizando en detalle. Claro, porque esto no es un fenómeno de marejada, por ejemplo. Acá se está hablando de este fenómeno de meteo tsunami y dicen que, bueno, a diferencia de los tsunamis que son provocados por terremotos o movimientos sísmicos, su origen está en la atmósfera y eso es lo que va a tener que estudiarse qué ocurrió con este fenómeno en particular, donde acá puede haber cambios bruscos en la presión atmosférica, que es lo que tú nos estabas señalando, y generalmente asociado a tormentas intensas, frentes fríos o ráfagas de viento muy fuertes. ¿Ese tipo de factores estuvo presente en el lugar? Porque a mí me llama la atención, bajo esas condiciones, todos deberíamos tener cierta precaución al momento de bañarnos en una playa y no se ve tormenta. Claro, porque esto es tal vez el día después o horas después, porque se ven buenas condiciones. Pero previamente se tiene reporte de... Es lo que ahora finalmente se está... Lo único que se ha conocido y que lo ratifica el meteorólogo Eduardo Sáez es que se reportó una variación de 0,8 en este oleaje, una variación repentina, por supuesto, además de la recogida del mar. Son esos los elementos que... Y hay una produjen persona fallecida. Exacto, sí, lamentablemente. A nivel internacional, al igual que lo está dando caldear lo que vamos a revisar ahora, que ha ocurrido lamentablemente en Argentina, una tragedia porque se reportó lamentablemente una ola gigante de entre 5 a 6 metros de altura, descrita incluso como un mini tsunami o como un meteo tsunami, y esta situación lamentablemente dejó una persona fallecida y 35 lesionados. Esto ocurre en Mar del Plata, específicamente en una zona que se llama Santa Clara del Mar. En esa localidad, a plena luz del día, cuando esta playa estaba repleta de bañistas, Karina, vemos lo que ocurre con este potente y devastador oleaje que arrastró todo a su paso, personas, sombrillas, toallas, etcétera, todo, arrasó con todo, y ahí entonces es que se reporta lamentablemente el fallecimiento de un joven de 29 años. Claro, joven que fue arrastrado por las olas y además golpeado en las rocas. Exacto. De ahí la imposibilidad de poder salir del agua y por lo tanto eso le provoca la muerte. Ahora, llama la atención la cantidad de personas que había en ese lugar. Es una playa muy concurrida, pero eso hace también que ante la presencia de esta ola, muchas personas queden lesionadas, hay más de 35 lesionados. Exacto, eso es un número muy alto, teniendo en cuenta que se trata de una ola gigante, que es la que azota entonces a este punto de Mar del Plata. Hay un antecedente que estaba conversando con nuestro meteorólogo Eduardo Sáez, y él me dice que respecto a las causas que pudieron haber producido toda esta situación, primero que todo me dice que es algo totalmente impredecible, es decir, no hay cómo saber que viene una situación de esta magnitud, y lo otro que me dice es que respecto a las causas hay varios factores que pudieron haber influido en esta escena, como por ejemplo un cambio drástico en la presión atmosférica, fuertes vientos,
también algún tipo de evento sísmico que se haya reportado, es lo que finalmente ahora va a tener que ser analizado y estudiado por las autoridades respectivas de Argentina para determinar qué es lo que ocurrió acá. Pero por lo pronto ya emitieron alertas. Esta playa permanece ahora evacuada, desalojada, puesto que existe todavía el riesgo y el temor y la preocupación de que se reporte una nueva ola gigante en medio de esta ola de calor que también se está reportando en Argentina. Y también me comentaba Eduardo Sáez que en un momento el mar se recogió y según lo que él estuvo reporteando, fue ahí cuando más personas ingresaron al mar porque parece que se relajaron y les pareció algo llamativo, y ahí es donde se cometió el error de ingresar al mar cuando este se estaba recogiendo. Claro, quizás hubo una falta de preparación para leer las señales, pero también en defensa de toda la gente que estaba ahí, no se ve ninguna tormenta, no se ve mal tiempo, exacto, no se ve ninguna circunstancia, ni tampoco que se haya registrado un sismo, por ejemplo, que nosotros sabemos que acá un sismo que no te mantiene en pie, inmediatamente puede tener repercusión en el mar. Pero allá estas circunstancias no estaban e incluso los meteorólogos han señalado que esto era absolutamente impredecible. Exacto, sí, eso es lo más preocupante de todo. No había finalmente forma de saber que estaban a punto de enfrentar este oleaje gigante de 6 metros de altura y que nos deja el saldo. Y hablando de Estados Unidos, vamos a hablar ahora de lo que ha hecho el Departamento de Estado de ese país, porque acaba de ratificar y de actualizar también su anuncio de búsqueda. Este afiche precisamente que estamos viendo en pantalla, elevando a Diosdado Cabello, el ministro del Interior, de Justicia y de la Paz de Venezuela, como su objetivo principal de Estados Unidos. Es decir, su objetivo número 1 a partir de ahora es Diosdado Cabello. Recordemos que hasta el 3 de enero de este año el objetivo número 1 era Nicolás Maduro, y una vez que lo capturan se actualiza el afiche de Maduro con la palabra capturado en grande, y ahora entonces se emite este comunicado de que se actualiza la búsqueda y a partir de ahora el objetivo principal es Diosdado Cabello, el hombre que vemos ahí en pantalla. Y también se ofrece una cifra no menor en términos de dinero, $25 millones para quien otorgue información conducente al arresto y condena entonces de Diosdado Cabello Rondón, algo que por supuesto también busca dar una muestra de presión internacional en contra del número 2 del régimen chavista. ¿Te acuerdas que lo comentamos, que llamaba la atención de que Diosdado Cabello no hubiera sido arrestado en el mismo momento que fue Nicolás Maduro? Ahora, que da la sensación de que estaban en lugares distintos. Claro. Y que por lo tanto ellos también dividieron autoridades en términos de la ubicación en el espacio. Exacto. Para de esa manera complicar aún más la acción de la inteligencia de Estados Unidos en territorio venezolano. Exacto, sí. Ahora, según la inteligencia también de Estados Unidos, se tendría conocimiento pleno de la ubicación de Diosdado, según algunos trascendidos, tal como se tuvo en su minuto la ubicación exacta de el propio Nicolás Maduro. Y sin ir más lejos, recordarás, Karina, que la semana pasada conversábamos que Trump le envió una amenaza directa a Diosdado Cabello, donde le dijo que si él no se comporta como corresponde a partir de ahora, finalmente va a correr la misma suerte que el propio Nicolás Maduro, lo que se catalogó como una amenaza, y que después Diosdado Cabello salió a decir que finalmente está un poco consternado por la situación que está viviendo Venezuela actualmente. Ya, pero si a esto le sumamos también las declaraciones de Diosdado Cabello, que da la sensación de que él sabe que están cerca de él. Exactamente, y sobre todo si tenemos en cuenta las siguientes declaraciones que vamos a pasar a revisar a continuación, porque el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, también habló respecto al petróleo que se le vende a Estados Unidos, pero ahora con un cambio de tono absoluto. De hecho, se habla incluso de un giro radical en su discurso, porque hasta fines de diciembre Diosdado Cabello decía: si es que Estados Unidos llega a agredir a Venezuela, no le vamos a entregar ni media gota de petróleo al país norteamericano. ¿Y por qué ahora estamos hablando de un cambio de relato? Por sus últimas declaraciones, porque dijo
que él valoraba la venta de petróleo por parte de Venezuela a Estados Unidos y lo que dio a entender, si nos pagan por el petróleo, bienvenido sea y que Estados Unidos se lleve el petróleo que necesita. O sea, flexibilizó absolutamente su postura también, ¿no? Y eso es lo que está llamando la atención, está haciendo comentario en todos los medios internacionales, en redes sociales, por supuesto que sus declaraciones están dando la vuelta y sobre todo por lo drástico. Y esto también nos da cuenta de que puede que efectivamente le haya llegado esta amenaza, esta advertencia que le hizo Donald Trump de que él podría ser el siguiente en correr la suerte similar a Nicolás Maduro si es que no está a la altura de las circunstancias. Así es que es un cambio de relato, tal y como hemos visto un cambio de relato, hay que decirlo, en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sin ir más lejos, ella hasta antes del arresto de Maduro hablaba en todo momento de agresión imperialista, de que ella estaba finalmente en contra de todo lo que significase cualquier interacción con el imperio, pero ahora vemos cómo poco a poco ha ido flexibilizando ese relato y de hecho, sin ir más lejos, hace unos días atrás entregó una afirmación diciendo que estaba dispuesta a reabrir la embajada de Venezuela en Washington, y eso nos da cuenta que busca también reabrir o reconectar la vía diplomática con Estados Unidos, y todo esto por supuesto que está siendo catalogado de alguna manera como un giro en su relato, y también esto nos da cuenta por supuesto que efectivamente estarían obedeciendo a las imposiciones que está haciendo Estados Unidos. Claro que sí. Ahora, como decíamos, hay comparaciones que es evidente que uno hace, sobre todo con las declaraciones antiguas y las nuevas, ¿no? Entiendo que tenemos declaraciones antiguas. Sí, claro, que las entregó Diosdado Cabello a fines de diciembre, días antes de que capturaran a Nicolás Maduro. Escuchemos qué fue lo que dijo en ese momento. Ni una gota. Pero escúchese bien, ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia. Sí, ni media gota, en ninguna circunstancia es lo que dijo. ¿Y ahora? Y ahora pasemos a escuchar finalmente lo que dice respecto a la entrega de petróleo a Estados Unidos. Si le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente le hemos vendido petróleo a Estados Unidos, siempre. ¿Cuánto llegamos en algún momento, Jesús, que tú dijiste? ¿1 millón? Llegó un momento que se le vendió 1.500.000 barriles. 2005. Entonces, sigamos nosotros por este camino. Ahora, eso es verdad, pero se olvida él de una parte de la historia porque Estados Unidos acusa a Venezuela de haber incumplido los tratados que tenían por la venta de petróleo. Exacto. Por lo tanto, está saltándose una parte importante de la historia igual. Claro. Sí, exactamente, es un dato importante el que tú aportas porque, claro, de alguna manera omite toda esa situación histórica y ahora sale diciendo que finalmente bienvenido sea si es que nos quieren comprar el petróleo, así es que también está dando harto material para ser analizado respecto a lo que está haciendo este drástico giro en su relato y en su postura. Ojo con algo, porque cuando interviene Donald Trump, al principio de la detención de Nicolás Maduro, él habla de nuestro petróleo. Exacto. Y cuando él habla de nuestro petróleo, se está refiriendo a esto, a que tenían acuerdos comerciales con Venezuela para la explotación del petróleo y que esos acuerdos, ellos acusan a Venezuela de haberlos incumplido, por eso dice nuestro petróleo. Y también me acabo de recordar que hace unos días atrás Donald Trump dijo y exigió, o más bien comentó, anunció que Venezuela le va a entregar a Estados Unidos 50 millones de barriles de petróleo. Sí. Y llama la atención entonces que Diosdado no se manifieste respecto a aquello y más bien diga, si nos quieren comprar petróleo, adelante, sigamos así. Es algo por supuesto interesante y que está